dos tragedias precisamente en el marco de la guerra en Ucrania, dos tragedias precisamente en esta disputa entre Estados Unidos y Rusia, dos tragedias que quizá no sepamos la verdad perfecta, pero sí sabemos que hay que reflexionar y pensar qué significa esto. Soy Roberto de la Madrid y esto que ya cumplió 9 años y que gracias a usted es suyo y es Detrás de la Razón. Comenzamos. Este es Sergei Protosenia, ruso. Asesinó a su esposa, luego a su hija y después se suicidó. Es lo que informan las noticias oficiales. La tragedia sucedió en España, en Lloret de Mar. Apareció ahorcado en el jardín de la casa mientras que su mujer Natalia y su hija María fueron apuñaladas. Su otro hijo Fedor alertó a la policía tras múltiples e infructuosas llamadas telefónicas a su familia. Mucho más allá de los países directamente involucrados. El presidente español tuiteó diciendo que se trata de un delito de ser macho, de machismo, un delito de género. Un hombre mata a su mujer y su hija en Girona. La violencia de género y la violencia vicaria nos dejan dos crueles asesinatos, dos vidas arrebatadas por un problema estructural que debemos erradicar, el machismo. Lo curioso y sospechoso es que ese mismo día que el ruso asesinó a su familia en España, este otro ruso, Vladislav Abayev, también hizo lo mismo, pero en Moscú. Como si estuvieran contagiados justo de lo mismo, este otro ruso también decidió matar a su esposa, después a su hija y luego se suicidó. Todo esto es lo que dicen los medios oficiales o tradicionales de España y de Rusia. Lo más curioso es que estos rusos habían trabajado en el mismo sector. Las empresas gigantes de gas de Rusia. Uno, un alto ejecutivo de Novatek, y el otro en la presidencia de Gazprom Bank. Lo más curioso es que eran oligarcas, ambos sobre los 50 años de edad, ambos multimillonarios y, al parecer, ambos con el mismo problema: asesinar a su esposa, a su hija y a sí mismos. ¿Usted cree en este tipo de coincidencias? Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón, muchísimas gracias a usted, como siempre no nos cansaremos de agradecerle. Gracias a usted. El año pasado que nos eliminaron varios canales de YouTube, nos castigaron por emitir programas con diferentes puntos de vista alineado, que usted ya sabe. Nos censuraron por estar siempre con el pensamiento crítico y gracias a su apoyo, bueno, pues otra vez el nuevo canal ya vamos para los 100,000 seguidores. Muchísimas gracias. Y todos aquellos millones de seguidores se siguen pasando al nuevo canal gracias a la censura de YouTube, que nos hace sin duda pues más fuerte. Gracias por estar siempre presentes. Hoy tenemos con nosotros a Mauricio Viniegra. Mauricio, bueno, pues tiene otro perfil de las cosas que están pasando. Levantó la voz, lo encontramos y bueno, pues hay muchas cosas de las cuales hay que hablar y escuchar, que eso es lo más importante. Mauricio, gusto en saludarte, ya te veo ahí. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Gracias. A ver, vamos a empezar. ¿Cuál es tu cercanía con Sergei, ahora pues ya muerto? Bueno, por ahí del 2016, la familia optamos por tomar
la decisión de enviar a Emiliano, nuestro hijo mayor, a Francia. Lo que hemos hecho es estado enviando a los hijos a Europa para que tengan otro tipo de pensamiento y un tipo de cultura un poco diferente a lo normal. Y coincidimos que estudiaron los dos, tanto Emiliano como Fedor, estudiaron juntos en la preparatoria en École de Terzac. Y ahí es donde conocí a la familia. Fedor es el hijo de Sergei, el ruso que está muerto en España, ¿no? Que Correcto. Las autoridades, incluso el presidente español, dicen que él se suicidó y que esto además es un delito de odio, de machismo. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Mauricio, tú eres empresario mexicano. Explícanos un poquito al público cómo apareces en la escena mexicana. Yo produzco lo que son teclados y partes electrónicas para dos sectores importantes. Hoy en día somos la empresa número uno a nivel mundial en lo que nos dedicamos. La empresa se llama Global Light, es mía y de dos socios más norteamericanos. Esta empresa lo que hace es exportar productos electrónicos a diferentes países de la industria petrolera. Muy bien. Ahora, ¿por qué decides levantar la voz? Porque, bueno, a lo mejor no conoces a Detrás de la Razón, a lo mejor sí, pero bueno, nos ven en muchísimos países y nos ven cientos de miles de personas. ¿Por qué decides levantar la voz y decir, a ver, yo tengo mi versión acerca de estos hechos, y cuál es tu versión acerca de estos hechos que vemos con la muerte de estos dos rusos, uno en España y el otro que mataron a sus familias y todo esto? Primero que nada es muy interesante lo que está sucediendo, porque mi mujer es ucraniana. Uh-huh. Entonces mi cercanía con toda la parte que tiene que ver con Ucrania hoy en día es muy estrecha. Tenemos familia en Ucrania, y lo que sucede es de que conozco bien la vertiente por parte de nosotros tenemos mucha injerencia en la parte comercial en lo que es Ucrania, Bielorrusia y Rusia. Nuestro comercio era muy amplio en esa región, de lo que es Georgia, Azerbaiyán, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, ¿no? Entonces, o sea, tanto Rusia como Ucrania, ¿no? Correcto. Entonces, lo interesante de todo eso aquí es que cómo trabajan las cosas. Cuando supe yo de esta noticia, inmediatamente el que me habló fue Emiliano y nos dijo, acaba de suceder esto. Él habló con Fedor y obviamente son muy amigos, son extremadamente muy unidos, y Fedor pues le dijo, mataron a mi familia. Entonces, prácticamente lo que sucedió aquí es lo que está pasando con muchos oligarcas que son, ese es mi punto de vista, no quiere decir que sea lo que es, porque no lo sé. En realidad, mi punto de vista es que está Putin eliminando completamente a todos los oligarcas que no están en su línea, y como lo ha hecho siempre históricamente Rusia, pues los va eliminando, y obviamente no los elimina pensando que es un asesinato, sino los va eliminando uno a uno, hablando de un machismo, un asesinato machista, y después que se suicidan, ¿no? Entonces es como el chiste de que se suicidó con 80 puñaladas en la espalda y después se dio el tiro de gracia, ¿no? Entonces, la forma en que asesinan la KGB, pues es siempre, históricamente ha sido la misma. Esa es mi teoría. Sí. ¿Por qué? Porque es un padre amoroso, es un padre que eso te iba a preguntar, Mauricio. O sea, ¿tú por qué crees que Sergei, el ruso empresario, no mató a su esposa, a su hija, y luego suicidó? No tenía absolutamente nada por qué hacerlo, ¿no? Amaba a su esposa, a sus hijos, como tú, como yo, como cualquiera, o sea, lo conocí bien. Entonces, en realidad,
no era una persona que tú realmente ves el perfil de una persona, y cuando tienes 40, 400, 500, 600 millones de dólares, vives en una vida fantástica, amas a tus hijos porque los amas, pues los amas. Tú sabes que el amor de un padre para asesinar a una hija se requiere tener pensamientos atroces. Uh-huh. No digo que tal vez tenía problemas, pero realmente aquí un asesinato familiar completo, porque machista, en mi sentido, pues no fue así, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué opinas de que esa muerte, justamente en ese mismo momento, no solo en España, sino también en Moscú, a otro, más o menos con sus mismas características, que trabajaron en el mismo sector energético de Rusia, que también como que se hubiera, no sé, no entiendo, también mató a su esposa y a su hija y luego se suicidó? ¿Qué opinas de esto? Pues igual, son gente que no le sirve a Putin en este momento, que realmente no van alineados a la política del régimen, entonces van siendo eliminados. Y realmente no nada más son 2, lleva 8. Si haces un conteo de los que lleva en todo lo que a partir del día de la invasión, lleva como 7, 8 aproximadamente, oligarcas asesinados. Eso no sé si lo has checado realmente, pero sí sería muy bueno puntualizar que después de la invasión del 23 empiezan a caer alineadamente varios a nivel mundial. ¿Y por qué la ideología de ellos o la posición de ellos no le conviene? Estás hablando de un país totalitario. Entonces, lo que quiere Putin prácticamente es el poder y el control completo, que ya lo tiene. Es volver a tener lo que era antes la Unión Soviética. Ahora es Ucrania, será segundo Moldavia, ya lo hizo en Georgia, lo hizo en Chechenia en su momento, toman en el 2014 lo que es Crimea, y en ese momento prácticamente que Alemania no ve como bien o no hace nada al respecto, entonces pues es la hegemonía completa de Rusia, con que quiere otra vez volver a tomar el control completo de lo que era antiguamente la Unión Soviética. Entonces, si no estás con él alineado en la parte que tiene que ver, hay que recordar algo importante: los oligarcas todavía tienen su poder interno en Moscú, pero es legado por Putin. Entonces, Putin ha hecho muchísimos oligarcas, han hecho muchos millonarios. Los que no se alinean los envenena o los manda a prisión, inventando cualquier tipo de conflicto. Oye, Mauricio, perdón que te interrumpa, ¿y tú no crees, o sea, la pregunta periodística es aquí, ¿tú no crees que los sistemas de inteligencia, vamos a plantear, porque aquí en el programa siempre nos gusta cuestionar de ambos lados, ¿tú crees que el sistema de inteligencia ruso tenga el poder para penetrar España, tanto en España como en Moscú, y matar a estos? O, te la pregunto al revés, ¿también no crees que la inteligencia de Occidente, del Reino Unido, el MI6 o la CIA de Estados Unidos, también tengan el poder para penetrar Moscú, hacer lo que quieran en Moscú y en España, y matarlos a propósito para hacer quedar mal a Putin? Te pongo las dos, ¿no hay posibilidad de eso? Es posible lo que dices, pero es un poco creíble, porque realmente no van a hacer mal quedar a Putin. En realidad se va a tomar como un crimen familiar, y que asesinó a su esposa y a su hija, y así tan. Pero la familia y los que conocen a la familia saben que eso no fue posible. Ahora, es interesante el pensamiento ese, pero contestando a tu pregunta, acaban de sacar de Alemania, del gobierno, el gobierno alemán acaba de correr a más de 26 diplomáticos que no hacían absolutamente nada y que estaban completamente metidos en el espionaje. Contestando mejor tu pregunta, sí, la KGB sigue adelante. Putin fue director de la KGB, conoce perfectamente cómo se opera, y ahorita lo está haciendo en Moldavia. Moldavia. Entonces, en Moldavia está haciendo ahorita una crisis para poder utilizar el aeropuerto de los separatistas, y va a crear la misma situación
de que no dejan hablar a los de Moldavia ruso. Entonces todo el mundo habla ruso en Ucrania y todo el mundo habla ruso en Georgia y todo el mundo habla ruso porque fueron dominio durante más de 90 años. Entonces el decir que no los dejan hablar es una falacia, pero viendo directamente lo que dices, en realidad creo yo que sí fue producto de Putin, porque mata a la familia y al matar a la familia ya no hay herencia. Al momento de que no hay herencia, Putin puede controlar perfectamente todo lo que es y el Estado volver a tomar lo que había vendido. Mauricio, pues aprovechando que estás tú aquí, me vas a disculpar, pero quiero hacer unas preguntas. Fíjate, en el programa hemos sido muy críticos con ambos bandos, hemos criticado y puntualizado muchas cosas de Rusia, pero sobre todo hemos sido muy críticos con la posición occidental, con la posición de Estados Unidos, de Washington, en esta guerra de Ucrania. Independientemente si tiene o no razón Vladimir Putin, nosotros hemos dicho y denunciado la hipocresía también de Occidente, de decir, ay, pobres ucranianos, pero tienen desde el 2014 inyectando odio o no haciendo absolutamente, porque ha habido 14,000 muertos en la región del Donbass, y la postura de decir, bueno, te apoyo Ucrania, y a la mera hora pues no la apoyan, o a la mera hora la avientan ahí y le siguen suministrando armas, pero no la ayudan, y toda esta postura que se me hace sino demasiado hipócrita, de estar atizando el fuego, ¿no? ¿Qué opinas de toda esta visión del lado ruso? Porque hay otros que dicen que es verdaderamente propaganda rusa el hecho de que los misiles de la OTAN se estén acercando, y que ese pretexto o que ese argumento de Putin pues no es válido, y que la OTAN sí tiene derecho a acercarse y cercar a Rusia, cuando Estados Unidos y Occidente y toda Europa le habían prometido a Rusia que no se iban a acercar ni un centímetro más, pero pues han hecho justamente lo contrario en estos años. ¿Cuál es tu visión, tú que sí has vivido ahí en Ucrania, que has visto? ¿Qué tan cierto, tantas mentiras, qué tan fake news hay? ¿Cuál es tu visión de esto, por favor, Mauricio? Bueno, hay que plantearse esto históricamente. Primero hay que ir a la historia. Si eres un mexicano que sabes que ya te quitaron la mitad de tu territorio y te volvieron a quitar el territorio, y ahí vienen otra vez los gringos, pues sabes perfectamente lo que va a pasar porque ya los conoces. Lo mismo pasa en Ucrania, lo mismo pasa en Lituania, Letonia, Estonia. No es de que la OTAN se haya metido de lleno, sino simplemente al momento de que se independiza Letonia, Estonia, todos los países bálticos, obviamente se metieron a la Unión Europea por conocer a los rusos. Obviamente los agarraron a patadas desde principios de 1900, y los agarraron más a patadas. Stalin los agarró más a patadas a los lituanos, letonios, estonios, los agarró como quería. Entonces, esto es como el chiste del lobo, ¿no? Y ahí viene el lobo y ahí viene el lobo. Entonces, no es que la OTAN se haya querido meter, es que tienen razón, quieren protegerse porque conocen históricamente a los rusos. El que conoce históricamente a los rusos sabe perfectamente cómo operan los rusos cuando se les da la gana atacar y resolver las situaciones que quieren a base de armas, porque son injerencistas completamente. Entonces, aquí cabe señalar también que lo mismo va a pasar con Finlandia y va a pasar con Noruega. Se tiene que meter a la OTAN, si no los van a agarrar a patadas. Entonces, esto tiene que ver mucho de historia, esto tiene que ver mucho de lo que ha pasado en los últimos 150 años. Y ahí es donde marcan el camino y no ahora. Yo creo que Occidente tiene lo suyo, obvio. En el caso particular de Alemania, Merkel cometió grandísimos errores al depender demasiado con Putin. Putin, recordarás perfectamente que estuvo en Alemania muchos años, domina perfectamente el alemán y tiene muy buena relación con Merkel. Cuando agarran Crimea, lo primero que debieron haber hecho Alemania fue levantar la mano y parar esa situación con Occidente, y no lo hizo. Entonces,
Aquí hay muchas cosas que entender históricas, hay muchas cosas que entender sobre realmente lo que quiere Putin, lo que quiere Occidente, y creo que pues tanto tiene uno, como dices tú, el que agarra la vaca como el que le agarra la pata como el que mata la vaca. Aprovechando tu experiencia en el campo, me imagino que has estado en la parte este oriental de Ucrania, y de ahí, bueno, pues Rusia, sobre todo Putin, este era el argumento que los hermanos rusos o prorrusos que están en esa parte de Ucrania han sido masacrados por el gobierno ucraniano, a los que les llaman nazis. ¿Qué hay de esto desde tu visión? O sea, ¿sí hay un racismo de los de Kiev contra los que están en la provincia del Donbass y todo esto, Sebastopol y todo ello? ¿O cómo se ve? ¿Es mentira total? Es como si tú me dijeras que los oaxaqueños son nazistas. Son nazis. Ese es el mismo capítulo. Ahí te va. El presidente de Ucrania, Zelensky, es judío. Número 1. ¿Cuándo has visto un judío nazi? Primer punto. Eso es para empezar. Segundo punto. Todos hablan ruso. Zelensky habla ruso, no habla ucraniano. Lo habla muy poco y lo habla muy mal. Ahora, Zelensky es judío. Zelensky quiere hablar ruso todos los días porque es el único idioma que habla, porque habla muy mal el ucraniano. Ahora, decir que Zelensky es nazista y que no les gusta que hablen ruso, pues es totalmente increíble, ¿no? O sea, es disparatado completamente. Ahora, los rusos crean su propia propaganda, infiltran gente, como lo hicieron en Chechenia, como lo hicieron en Georgia, como lo están haciendo en Moldavia, y lo hacen en todos lados. Si te podrás fijar, todo lo que es Montenegro está lleno de judíos, y en su momento vas a ver cómo explota Montenegro y Serbia. ¿Por qué? Porque son injerencistas, se meten con su gente. Recordarás que también lo hizo los Estados Unidos en Colombia. Metieron gente en Colombia para desestabilizar el área. ¿Y qué provocaron? Provocaron el rompimiento completo de esa provincia y se separó esa parte de Colombia y se creó Panamá. ¿Por qué? Porque querían el canal de Panamá. Entonces, o sea que, lo han hecho los gringos y lo han hecho los rusos, porque este es un método histórico para poder dominar. Lo quisieron hacer los norteamericanos en Oaxaca, lo quisieron hacer los norteamericanos en Tabasco y lo quisieron hacer en Veracruz, tú lo recordarás, hasta que Díaz los agarró en la movida y los corrió a patadas. Es más, tuvimos una situación bélica de tratar de los norteamericanos de invadirnos por el área de Oaxaca, de Salina Cruz, tú recordarás, y Mondragón los repelió. Es muy, muy importante el punto que tocas, porque mucho de nuestro auditorio podría decir, Mauricio es pro Biden, pro Estados Unidos, defiende Estados Unidos y todo contra Rusia, pero ahora estás denunciando que también Estados Unidos hace lo mismo. Y los hizo a nosotros, lo hizo con Texas. Claro. Las potencias cuando quieren ser injerencistas y cuando quieren tomar, pues nos quitaron, vilmente nos robaron los gringos más de la mitad del territorio, más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Mauricio, ahora van por Baja California porque no tardan, ve cómo está La Paz. Oye, Mauricio, solo acláranos este punto. ¿Por qué decías que los ucranianos tienen resentimiento con los rusos y que saben que los van a patear y que en la historia los patearon? Explícame eso bien. ¿Por qué tienen ese resentimiento los ucranianos con los rusos? Pues lo tienen desde el principio, antes de la Segunda Guerra Mundial, porque lo han hecho los rusos. Los rusos han querido. Han pasado cosas históricas muy difíciles en Ucrania, de verdad, han asesinado. En la historia de Ucrania, los rusos lo que hacían era invadir y llenar camiones de gente y trenes y enviarlos a Siberia a que poblaran, y traer gente del norte de Siberia para que poblaran Ucrania. Han hecho una devastación completa del pueblo ucraniano históricamente, y los ucranianos lo saben. Decir que un ucraniano es prorruso es como decir que un norteamericano se quiere volver cubano o que un canadiense se quiere volver venezolano. ¿Me expliqué?
Sí, y las imágenes que también vimos de esta región del Donbass y cuando proclamó la independencia Putin en este año de esas repúblicas, también vimos gente celebrando y con la bandera rusa dentro de Ucrania. ¿Esos qué? Es propaganda rusa. Es propaganda, te digo, él mete gente, infiltra gente. Cuando tú ves un ucraniano y un ruso, no te das cuenta quién es, hasta que hablas con él. Entonces, puedes cruzar la frontera, pueden cruzar 200 personas la frontera, rusas, va a hacerse pasar por ucranianas porque no vas a encontrar una diferencia en el idioma, más que algunas palabras, y pueden darle así a la banderita rusa sin ningún problema. Todo es propaganda. Para que me entiendas muy bien, te lo vuelvo y creo que se entienda muy bien. ¿Tú crees que un norteamericano se va a volver cubano o quiere ser cubano y que los cubanos van a decir tenemos que ir a liberar a los procubanos en Miami? Pues suena extraño. Pues sí, es estúpido pensarlo. O sea, ¿quién en su sano juicio crees tú que quiera vivir de un lado occidental fantástico con un crecimiento como Ucrania, un desarrollo independiente, libre expresión, quiera volverse ruso a una dictadura? Yo no lo conozco, a lo mejor tú sí conoces alguno, Roberto. Esto que dicen de que Zelensky pues fue impuesto por Occidente como un títere de la Unión Europea, de Estados Unidos, ¿es cierto o cómo lo ves tú? Yo no lo veo así, porque cuando llegó los Zelensky llegó por voto popular, en realidad. Se votó por él. Llegó como un actor, de hecho hizo una película muy parecida a lo que le está pasando. Yo en lo particular esa parte la desconozco, pues no la creo, o sea, realmente el día de las votaciones de Zelensky ganó Zelensky, o sea, en realidad sí fueron unas elecciones limpias. Uh-huh. Y también hay que decir que, bueno, los otros también han hecho propaganda, porque hemos visto imágenes que nosotros mismos hemos estudiado con la tecnología satelital y, por ejemplo, hace unas semanas que hubo una matazón, también había muertos que se estaban moviendo, ¿no? Pues, o sea, cada quien hace su propaganda, ¿no? Dices Rusia, pero digo, también la parte occidental dice, mira cuántos muertos y a lo mejor eran actores, Mauricio. No, sí, nosotros tenemos familiares que ya perdimos. Sí están haciendo un crimen atroz. Es una masacre completa, como lo hacen normalmente los rusos. Es una masacre. Masacrean completamente a los civiles. Los matan a niños, es atroz lo que hacen. O sea, tú sí lo puedes decir con certeza y seguridad porque tú sí, de alguna forma, tienes familia ahí y claro, has visto y has estado... Mi cuñado, mis sobrinos están peleando, o sea, te lo puedo decir, o sea, el día a día es atroz. Tú levantas la voz y ¿qué le pedirías al mundo, al auditorio que nos ve? Algunos te van a decir, no, es que tú también eres nazi, oligarca y millonario y no quieres... ¿Qué le dices a toda esa gente que también piensa diferente? Y a los que no piensan diferente también, ¿qué les dices? Oigan, ayuden siento que es como tu país también, ¿no? Bueno, ni soy oligarca, ni soy nazi, porque soy de origen oaxaqueño y poblano, primeramente. Además, muy, muy indígena, gracias a Dios, mis orígenes. Muy, muy mexicano. Yo les comentaría prácticamente que aquí no se le puede imponer a Aniel que piense como uno. Realmente se le debe de decir lo que está pasando en realidad, como está pasando. Pero sí hay que entender que hay que estudiar un poco de historia para entender lo que está sucediendo, porque si no se conoce la historia desde el principio, no se puede entender lo que está sucediendo. Entonces, es como lo que le sucedió exactamente a Napoleón cuando entró a pelear con los rusos en invierno. Si Hitler hubiera conocido la historia de lo que le pasó a Napoleón cuando invadió Rusia en invierno, hubiera sabido lo que le iba a suceder a su séptimo ejército cuando invadió en la Segunda Guerra Mundial a los rusos. Entonces,
aquí cada quien debe de entender realmente lo que está sucediendo, ni de un lado ni del otro, pero sí entender cuál es la realidad de Ucrania en este momento como país. Es un país independiente, es un país, y sí Estados Unidos y la OTAN lo está tratando de defender. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no está bien que un país sea minado y sea realmente invadido por otro país porque se le dio la gana. Entonces, esa invasión no tiene por qué ser en términos jurídicos, legales, y más en este siglo, en este año 2023. Eso no lo podrías ni pensar hace un año, pero lo está haciendo. Y sabe perfectamente Occidente que después de Ucrania sigue Georgia, sigue Moldavia, sigue Lituania, Estonia, y esto no va a parar. Y hay que pararlo. Por ejemplo, en el caso de Bielorrusia, te diría, ahorita la llevan muy bien con Bielorrusia porque ese es un títere de Moscú, pero inmediatamente no lo quiera Moscú, va a invadir a Bielorrusia y la va a adquirir. Oye, Mauricio, dos preguntas ya para no quitarte el tiempo más. Yo sé que no tienes una bola de cristal, pero puedes hacernos alguna proyección. ¿Qué crees que vaya a pasar en los próximos meses o en el año siguiente con toda esta situación que se está generando en Ucrania? Ese es uno. Y por el otro lado, pues no tienes miedo de levantar la voz y decir, oye, tu hijo, por ejemplo, ¿qué te dice? No tiene miedo porque pues, es amigo, muy amigo del presunto. Sí, en realidad asesino, ¿no? te comentaría que pues sí, no tengo una bola de cristal. Yo lo que considero que va a suceder es que vienen tiempos muy difíciles para el mundo. Viene un asentamiento completo, viene la independencia completa del gas y del petróleo ruso por un tiempo. Creo yo que si no le da una chiripuyolca a este hombre y pierde la razón, no tendríamos una tercera guerra mundial. Él sabe perfectamente que una tercera guerra mundial también él le pega, y le pega a todo el mundo. Creo que Occidente va a desgastar completamente la OTAN, y Estados Unidos va a desgastar completamente al gobierno ruso, económicamente hablando, y creo yo, pero esa es una opinión personal, va a venir un rompimiento interno en Moscú, donde es muy posible que le cueste el puesto a Putin de una manera u otra. Entonces yo veo que Ucrania gana la guerra y viene el rompimiento de la Unión de Rusia, ¿no?, por completo. Pero ese es mi punto de vista, ¿no? Y Estados Unidos se hace más rico, la OTAN cobra mucha fuerza, se une todavía más, y China crece por el otro lado de igual manera, ¿no? O sea que los ganones, los que son China y Estados Unidos. Es lo que yo creo. Y con respecto a tu hijo y a esta denuncia que te animas a levantar la voz y decir, oye, pues esto está pasando, no tienes... Bueno, no es denuncia, pero es mi punto de vista, ¿no? Digo, no tienes un poco de miedo, un poco de... Porque no tiene uno nada que ver, ¿no? Uno conoce a la gente nada más y listo, ¿no? O sea, muchos tienen el pensamiento realmente en la misma vertiente, o sea, saben perfectamente que pues son crímenes que se cometen, los comete directamente los rusos y ¿no? Y hacen parecer como que se suicidaron. Ya si amanezco yo suicidado, ya sabrás quién me mató. Oye, Mauricio, pues te agradecemos. Yo una vez te lo comento, yo no me quiero suicidar, pero van a decir que realmente me volví loco y me suicidé, ¿no? No, esperemos que no te... Oye, pues te agradecemos mucho, Mauricio, gracias por compartirnos esta otra parte. Aquí en este programa siempre tratamos de tener todas las voces, en esta ocasión pues fue una entrevista especial, y si gustas agregar algo No, pues muchísimas gracias por el tiempo, es mi punto de vista. No tengo bola de cristal, no soy erudito, no soy experto en la materia ni nada, pero ese es mi punto de vista y te agradezco mucho que me lo hayas tomado en cuenta. No, gracias a ti, Mauricio, por compartirnos, y bueno, pues gracias a usted siempre por estar
por estar donde, pues detrás de la razón. Les agradecemos mucho, nos vemos hasta la próxima. Buenas noches, gracias.